Bueno, el otro tema que ha dominado las noticias estos días ha sido la renuncia de Arturo Saldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, nada más corrígeme, Ana Laura. Saldívar sigue siendo ministro de la Corte, ¿verdad? Hasta que la apruebe el Senado. Por eso, o sea, entonces estamos que técnica y formalmente sigue siendo un ministro de la Corte que sale en ya una no vota, foto. ya dijo ya no va. Exacto. Pero este ministro salió en una foto con una candidata presidencial, Héctor Aguilar Camín. Bueno, yo no sé si eso está autorizado para un ministro de la Suprema Corte o es una especie de regla no escrita de que deberían de mantener una Yo creo que no está prohibido, pero es muy delicado que los ministros volen a la política. Sí, exacto. Es muy delicado. Sí, ¿no? sí. Es muy delicado. Es absolutamente consecuente que vaya a ofrecer su apoyo a la candidata del gobierno con el que estuvo como presidente de la Corte todo el tiempo a favor. Porque si algo quedó claro en estos días con Saldívar y con su propia en su propia letra de su propia renuncia, es que todas las veces que nos dijo que él era el presidente de una Corte Suprema imparcial, autónoma, que no tenía consideraciones políticas ni simpatías, todas las veces que dijo eso, mintió, porque siempre fue un presidente de la Corte con partidarismo político. Entonces, el momento de congruencia de Arturo Saldívar es ponerse en la foto a militar con el partido de sus preferencias. El momento de falsedad institucional y política de Arturo Saldívar son los años en que dijo que era imparcial. Jorge. Mira, a mí me parece en efecto que Saldívar solo puso en blanco y negro, solo, digamos, se confesó ante los mexicanos sobre algo que ya mucha gente había dicho y que se había demostrado, que a partir de la llegada de López Obrador a la presidencia, él se alineó 100% con el Poder Ejecutivo, no en algunos fallos, no de vez en cuando como otros ministros lo han hecho, incluso ministros nombrados por López Obrador, sino clara y francamente como partidario de la 4T. Y ahora lo hace evidente. Ahora, hay el tema que estoy de acuerdo que ya habiendo sido burlado por Medina Mora, pues es difícil reclamarle a Saldívar. En principio solo puede renunciar por razones graves, motivos graves. No se ve la gravedad y su intento de definición, creo que fue con Ciro Gómez Leiva, de qué entiende él por grave o qué debe entenderse por grave, fueron fantásticos. O sea, Cantinflas en su mejor momento no le llega. O sea, fue fantástico. Entonces, pues obviamente está violando ahí sí una disposición explícita y clara, pero como no es el primero en violarla, pues entonces ya es muy difícil armar un escándalo, reclamárselo, o que el Senado le dijera que no. No se acepta tu renuncia. No, tienes razón. Tienes razón. Es una ley absurda, estoy de acuerdo. Pero en fin, es absurdo. De nuevo, es la ley que hay. México está lleno de leyes absurdas y hay que cambiarlas. Y es lógico que no se apliquen. Pero en fin, de un expresidente de la Suprema Corte ignorar una disposición constitucional, pues sí se me hace un poquito extremo, digamos. Bueno, exacto, pero tú dices hay que cambiar la ley, pero esta ley es inaplicable, eso es lo que yo he tratado de decir. Esto de causas graves, a ver, yo ya no quiero trabajar acá. ¿Cómo puedes obligar a un individuo a decir, no, digamos, si el Senado no le da el permiso, regrésese usted obligatoriamente a trabajar en un lugar donde usted ya no quiere trabajar? Pues no. A ver, primero que nada, lo que está sucediendo es muy atípico en el diseño constitucional. Sí. El diseño constitucional está hecho para que cada presidente pueda poner más o menos a 3. Sí. Y se van sustituyendo de forma escalonada. Ese y eso es muy buen punto. ese de solamente 3
le permite a la Corte ir moviéndose a lo largo del tiempo según las composiciones políticas del Senado, ¿no? Y de los acuerdos con las oposiciones. Este presidente va a nombrar 5. Eso ya es una cosa muy atípica y dura de resistir, porque tuvo 2 renuncias. Y es ahí donde ese candado que establece la Constitución, eso buscaba evitar la Constitución que te obligaran a irte o que renunciaras, para que ese sistema de procesos escalonados fuera como de enorme inamovilidad. Y eso, les voy a decir una cosa, que le pasó a la Corte Suprema norteamericana. Llega Obama, pone 2 ministras espléndidas, Sotomayor y Kagan, se muere Scalia, manda uno. Y no se lo aceptó el Senado. No se lo aceptó. No. El Senado dijo brazos caídos. No, el Senado no se lo quiso votar. Exacto. Pero llega Trump y pone a 3 ultraconservadores. Porque él sí coló a la última, ¿se acuerdan? Pero ellos son vitalicios. Hasta que mueren. No tienen plazo. O renuncia. O lo que me parece pueden renunciar también. Es tremendo. Sí, claro, pueden renunciar. Sí, un ministro de la Corte en Estados Unidos puede renunciar. ¿Puede renunciar? Sí, claro. No sé. Sí, claro, claro que puede renunció. renunciar. Hay muchos casos. que dice yo ya me quiero ir. Renunció. Sí, claro. Tú decides. Como es vitalicio, tú decides cuándo renuncias. Y no necesitas el permiso de nadie. No, sí, cierto. Sí, por ejemplo, Greensburg se murió y todo el mundo decía, híjole, renuncia con Obama para que no. Exacto. Pero bueno, esta cosa de 3 nombramientos mega conservadores cambiaron la Corte Suprema norteamericana, pero no poquito. No, sí. Ya es otra Corte Suprema. Y en ese sentido creo que tenemos que ser muy cuidadosos tratándose los tribunales constitucionales de cómo entras y cómo te sales y quién te designa y quiénes son las mayorías. Pero ¿cómo impides la salida? Ese es mi único punto. Pues la causa grave es lo que está tratando de impedir. Pero no va a funcionar. ¿Cómo aplicas eso en la causa grave, por favor? Leo, interpretando. Es muy interesante. No, yo no había entendido esto que plantea Ana. De que se trata, cuando dicen de que sea por causas graves, se trata de alguna manera de frenar la inhabilitación política o la arbitrariedad política para echar un ministro. Es decir, este señor es inamovible a menos que haya una causa grave. Quizá lo que está mal es la imprecisión de causa grave de la palabra grave. ¿Qué es grave? No, sí está en la ley orgánica del Poder Judicial y dice que es enfermedad o una cosa así. ¿Cuáles son? No me acuerdo, pero son graves. Este es un control político. Tiene que ser, en la medida que una de esas. Que lo aplica la Cámara, el Senado, es un criterio político. Pero no quiere decir que el diseño constitucional no estuviera pensando en este tipo, porque eso le da estabilidad y rigor a los tribunales. Y lo que está pasando de 5 sustitutos ya nos desescalonó todo el sistema de nombramientos de la Suprema Corte. Aquí en esta mesa el otro día alguien decía algo interesante, que es la causa grave quizá está en la carta de Saldívar, que dice yo ya no puedo juzgar porque voy a juzgar de acuerdo, porque tengo simpatías con la transformación. Entonces ya no puedo yo juzgar de una manera autónoma. Eso lo hubiera dicho cuando era presidente. Bueno, pero pues ya lo estoy diciendo ahorita. Leo, sí, Jorge. No estamos tratando con analfabetas, ni en el caso de Eduardo Medina Mora, ni en el caso de Saldívar. Sí. Es gente que leyó y conocía bien la Constitución y la ley orgánica cuando aceptaron su postulación por el Ejecutivo, su colocación, su integración a la terna. Sabían exactamente qué aceptaban. Sabían que el espíritu de la palabra grave es que es irrenunciable la membresía, la pertenencia a la Suprema Corte. Ambos lo sabían perfectamente bien. No podían alegar ni el uno ni el otro que no sabían, ¿no? O cambié de parecer, no. Cuando aceptas que es irrenunciable. Y si algún día por X motivo, y es muy tu problema, muy tu asunto, ¿cuál es el motivo? El de Medina Mora yo lo comprendo muy bien, yo lo hubiera hecho. El de Saldívar no, pero no importa. Ambos sabían
que aceptaban el carácter irrenunciable cuando lo metieron a la terna. Bueno, pues entonces no se vale cambiar las reglas a mitad o al final del juego. El juego era ese. Ese juego, con esas reglas, aceptaron jugar. Perdón, a lo mejor yo soy un necio aquí, me estoy pasando el liberal, pero si alguien ya no quiere estar en su chamba, mejor que no esté, ¿no? O sea, ¿cómo puedes obligar a una persona a a desempeñar un papel, una Leo, chamba pero creo que ya no quiere? Creo que estar tiene razón, ahí? Jorge. Tú quedas obligado a lo que firmas. Pero Si firmas en el espíritu de que es irrenunciable tu posición, eso es lo que estás firmando y ese es tu compromiso. Pierdes la libertad de hacer otra cosa. a ver, tú Porque que eres, ese es tu tú que compromiso eres firmado. jurista, tú que eres jurista, Ana Laura, ¿qué pesa más? ¿El artículo 98 causa grave o como derecho humano la libre autodeterminación? La Constitución causa grave, perdóname. ¿De verdad? O sea, Obvio. pero es que Causa grave es un diseño, Pero como también estoy están- tratando de decir, A es un ver. diseño constitucional. Es una Sí. idea de cómo defines el puesto y su inamovilidad. Y claro, como es un control político que depende de la mayoría en el Senado, pues se puede dar cualquier contenido. Pero si en el Senado hubiera división, este control te jalaba, ¿eh? A ver, O sea, pero si el Senado no le da el permiso, digamos, que se lo va a dar porque tienen la mayoría simple, pero en el hipotético No se caso hubiera ido de que- Saldívar si no hubiera sabido por que eso, ya le van a pero dar. le dicen, no, usted no se puede ir. ¿Cómo puedes tener a una persona que ya se quiere ir? Porque lo firmó. Porque está obligado porque lo firmó. No Porque tiene es que ver su con compromiso. lo firmó, tiene que ver ¿no? con O sea, quién postula al sucesor. Eso es Entonces, lo le más digo, es importante. con un No contrato, es si te Leo. quieres quedar o no. Sí, yo sé, pero los contratos también los puedes echar para atrás. No, ¿cómo no? Claro, hay penalizaciones. But you have to pay. Laboralmente hay No, penalizaciones. pero tú esto no puedes es un ir. contrato, este es un cargo público de la mayor relevancia. Bueno, déjenme, ya quito mi necedad y pero voy a una pausa y regresamos, porque ahora las implicaciones políticas que esto va a tener. Yo decía el otro día, y lo sostengo, que creo que es un buen fichaje para Claudia Sheinbaum. Creo que es. Ay, claro, Arturo es ahorita un súper abogado. Ahorita lo debatimos. Regresamos en un momento más. Bueno, está muy interesante el debate en torno a la renuncia de Arturo Saldívar. Tiene lecturas jurídicas, políticas, muchísimas, hay que decirlo. Claudia Sheinbaum, porque hablábamos el primer segmento de Claudia, el cómo quedó con el tema de las candidaturas, pero creo que el fichaje de Arturo Saldívar es un buen fichaje, ¿no? Absolutamente. ¿Tú estás de acuerdo? Yo creo que Arturo es uno de los más importantes constitucionalistas del país. Tiene una capacidad argumentativa, conoce la ley. O sea, y yo veo, como en general en Morena, no veo grandes cuadros jurídicos, digamos. Y ahí veo uno que le va a ayudar y le va a ayudar a las Ahora reformas. está impedido. Ahorita sí. No, pero no, para ocupar un cargo público, Exacto. de determinados cargos públicos después Sí. de 2 años. Y este año pues ya le va a ayudar a transitar el primero, ¿no? Exacto. Entonces, O sea, quién sabe dónde quedaría Arturo Saldívar, pero o sea, también... no puede quedar, según la Constitución, en una Secretaría de Estado. Sí. No puede ser gobernador, Sí. senador, diputado, fiscal. Fiscal, exacto. Tampoco puede ser. O sea, Ahora- hay un impedimento de 2 años. Entiendo, Ana Laura, que, y así lo presentaron, que les va a ayudar en lo de la reforma del Poder Judicial. Y que yo supiera, Arturo Saldívar no estaba a favor de elegir a los ministros. No sé si va a cambiar de Yo opinión. nunca hablé con Arturo Saldívar de la reforma al Por Poder eso él Judicial. hizo Sí. una reforma, siendo presidente de la Corte, ¿no? Sí. Pero O sea, bueno, no sé dónde se coloca con respecto al plan C. exacto. Pero pues ahí, estando en ese lado, pues te tienes que colocar. Tienes que... ¿Es un buen fichaje para Claudia? Héctor? Sí. Ahora, tiene un lado bueno y un lado no tan bueno. Yo creo que Saldívar, por las razones que dice Ana, va a darle a esta transformación, a esta cuarta, la llamada 4T, un rigor jurídico que no ha tenido. En el sentido de que me dicen abogados, sabrá Ana Laura,
que muchas de las leyes que envía el Ejecutivo tienen errores de primer año de leyes. Es decir, hay una falta de cuidado, a lo mejor por prepotencia política. Entonces, afinar eso es traer un valor a esta cuarta transformación que no ha tenido. Y también es reparar el tremendo desprestigio que quedó de la manera como se ejerció la oficina jurídica de la presidencia de López Obrador por Julio Scherer. Entonces, tiene ese lado que es bueno porque va a acercar al gobierno a el rigor jurídico. Y tiene el lado malo de que con ese mismo rigor jurídico puedes ayudar al gobierno a hacer una enorme cantidad de trapacerías. Ah, caray. Como todo abogado. Como todo buen abogado. Así es. Ahora, el tema del nombramiento, Ana Laura, perdimos la señal con Jorge, ahorita la estamos tratando de recuperar. Ana Laura, el presidente lleva mano porque el presidente nombra una terna. Si se la rechaza el Senado por 2/3 partes, necesita el voto de 2/3 partes. Necesita 2/3 partes. Exacto. Si se la rechaza, manda una segunda terna. Si se la vuelven a rechazar, él pone. Él pone el que quiere. Él pone a quien quiere. Entonces, lleva mano el presidente. Entonces, además, una mano fuerte, ¿no? Pero, no, bueno, fortísima. Y además ya dijo, como 12 me salieron del redil, ¿no? Rodríguez Alcántara y Ríos Farjat. González Alcántara, perdón, y Ríos Farjat. Pues yo sí quiero otra Esquivel o otra Loreta. Eso es lo que quiere. Él quiere levantadedos en la Corte. Una piedra quiere. O una plagiaria, otra plagiaria. No, la Comisión de Derechos Humanos. O una piedra. Una claro, piedra. Exactamente. Y eso sí desvirtúa a la Corte. Mira, y la diferencia entre Ríos Farjat y Alcántara y Esquivel y Loreta es que Esquivel y Loreta, no importa de qué tema se trate, van a votar con el presidente. No tienen esa cosa de yo ya soy árbitro, sino yo obedezco. Entonces los tribunales en contextos polarizantes empiezan a moverse partidistamente, que eso es lo que le sucedió a la Suprema Corte norteamericana. ¿Por qué ya no es confiable esa Corte? Porque ya predecirías el voto de los ministros según qué partido político los designó. Y se dividió axiológicamente, y por eso, o sea, a los que admirábamos la Corte gringa, pues están en revisión toda esa conquista de derechos civiles. Y ya sabes cómo van a votar. Y ya sabes que va a quedar 5-4, ¿no? Y lo que quiero decir es que cuando tú ya sabes que importa más quién nombró, qué partido, que qué cuestión constitucional se está debatiendo, ya no tienes tribunal. Y a mí lo que me preocupa es que si metemos a un tercer lugar ahí, acuérdense que en la Corte Suprema Mexicana se necesitan 8 votos. Ah, claro. Y entonces ya tenemos 3 votos militantes. Con uno más, ya no tenemos Corte. Ya no tenemos esa Corte que podría ser confiable como árbitro de estos tremendos conflictos que ha habido entre oposición y partido en el gobierno. Entonces a mí sí me parece delicada la siguiente designación, porque se va diluyendo esa autoridad si no pones gente que sea juez. Que de verdad podamos decir, esa o ese es árbitro. Tiene una trayectoria que lo hace creíblemente un árbitro. Bueno, con cercanías, como todos los han tenido, pero es árbitro. Y se lo deja a López Obrador. Y muchos dicen, bueno, no importa porque Claudia va a ser presidenta. No, sí importa porque le correspondía a Claudia. Pero Héctor, de donde sí dices, híjole, mano, ¿y qué tal si gana Xóchitl Gálvez? O sea, le está quitando, ¿no? Es como una chicanada como hicieron los republicanos precisamente en... Eso es causa grave, Leo. Eso es causa grave. Ya me estás convenciendo, fíjate. Ya me estás convenciendo, querida Ana Laura. Sí, no, la chicanada que hicieron los republicanos con Obama. Como Obama, es idéntica. No, que les funcionó, Héctor, ¿no? Bueno, ya veremos. Veremos quién gana para empezar y cómo es la elección. Pero si gana Xóchitl ya no va a poder nombrar uno de los ministros que le tocaba en el 24. Eran 2. Si gana Xóchitl, sí, la política sigue. Y el presidente la presidenta sigue teniendo un gran poder. Y depende cómo esté el resto de la política. Y probablemente la Corte
una corte así de facciosa y de impresentable como la que estamos sugiriendo que puede haber, tampoco aguante demasiado el entorno democrático adverso que puede traer la derrota de la Cuarta Transformación en 24. Pero ahora sí que esto sí que es la cábala de la cábala de la cábala. La cábala de la cábala de la cábala, pero en cualquier caso estamos viendo cosas sin precedentes, ¿no? Sí, a mí esto de la Corte sí me preocupa. Sí te preocupa. Sí, o sea, me preocupa que se debilite más. Bueno, hay que decir, ha sido un valladar, o sea, realmente, si de algo hemos hablado en esta mesa estos 6 años, ha sido de la Suprema Corte, por algo, porque sí, efectivamente... ¿Resistió la presión? Bueno, y aquí dijo Héctor de Saldívar y sus decisiones en el sexenio de López Obrador, también votó en contra de cosas de López Obrador. Plan B, por ejemplo. El plan B y la prisión preventiva oficiosa. O sea, tampoco fue un ministro tipo Loretta o Esquivel. O sea, tú busca un voto de Esquivel que no sea a favor de López Obrador. Exacto. Bueno, ya no recuperamos a Jorge. ¿O sí está Jorge? Ya no está. Bueno, Jorge, le mandamos saludos. Gracias, Héctor. Gracias, Ana. Muchas gracias a usted. Muy buenas noches.